para poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo de ti. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada planteamos una perspectiva de la vida cristiana que es distinta a la que muchas personas piensan. Afirmamos que se vive la vida cristiana no por practicar una religión, en el sentido de solo asistir a ciertas actividades, sino por desarrollar una relación con Dios y con su pueblo, otros creyentes, otros hijos de Dios. También dijimos que Dios nos ha dado todo lo necesario. Y el apóstol Pedro enfatiza la palabra todo como si fueran letras mayúsculas. Todo lo necesario para vivir en santidad. Examinamos aspectos de su poder y de promesas preciosas y grandísimas como provisiones de Dios para nosotros poder vivir la vida cristiana. La conclusión es que no hay excusa para no crecer espiritualmente. Debido a las provisiones tan especiales, tan específicas de Dios, no hay ninguna excusa para no crecer espiritualmente. Porque Dios nos ha dado todo lo necesario para poder vivir una vida piadosa. Sus provisiones son suficientes para poder crecer espiritualmente hablando. Y a veces decimos, ante cierto momento, ante cierta decisión, ante la necesidad de tomar determinaciones, podemos decir, no puedo. Pero descubrimos, si Dios nos ha dado todo lo necesario, la respuesta realmente que estamos diciendo, una respuesta disfrazada con la palabra no puedo, es que no quiero. No confío en Dios. Lo que Dios ha dicho realmente no es cierto. Luego dimos una introducción a lo que significa añadir a nuestra fe ciertas cualidades. La palabra añadir tiene un trasfondo en los griegos, pero para no dar la ilustración de nuevo, habla de una generosa provisión. Los pudientes dieron, en el tiempo de los griegos, hace muchos años, cantidades grandes de dinero para sostener a coros grandes. El trasfondo de esa palabra indica entonces que nosotros debemos poner toda diligencia, como Pedro dice, a hacer el esfuerzo, usando las provisiones de Dios para madurar y crecer en la fe. Seguimos con este pensamiento, desarrollándolo más a fondo. Les invito aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a repetir los versículos 3 y 4 hasta el 9, solamente para tomar el contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o la naturaleza pecaminosa. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Repetimos el segundo punto que tuvimos la semana pasada, solamente para dar inicio de nuevo. Pedro aquí, después de haber hablado de las provisiones de Dios, está hablando de nuestra responsabilidad para nuestro crecimiento espiritual. La fe es el punto de partido para nuestra vida cristiana. Es la manera de poder nacer de nuevo, de poder convertirnos en Jesucristo. Es el inicio. Pero necesitamos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe. Nacer de nuevo es el inicio, pero no es la culminación. Dios quiere que haya un desarrollo en nuestras vidas para que lleguemos a ser semejantes a la imagen de Jesucristo. La fe es la fuente de la cual las siguientes características que va nombrando aquí Pedro fluyen. Es la fuente inicial. Y como vamos a observar el pasaje, el amor es la culminación. Y las otras cosas están entre estos dos puntos. Y cuando estamos hablando de la fe aquí, estamos hablando de la certidumbre personal que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es verdad. El camino a todo significado y poder en la vida es confiar completamente en lo que Él dice y poner en práctica lo que encontramos en su palabra. Él dice en el versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa virtud aquí? ¿Qué es la idea? En algunas traducciones se utiliza la palabra bondad. Estamos hablando de excelencia moral enérgica, no pasiva, sino enérgica. Cuando estamos hablando de virtud o bondad en la vida, no estamos hablando solamente de la ausencia de malos hábitos. Una vida definida por lo que no hacemos. Pues yo no hago esto, no hago esto, no hago esto. Eso no quiere decir que tenemos virtud. Lo que estamos mencionando aquí es la búsqueda vigorosa de todo lo que es moralmente recto y de valor en las relaciones con otras personas. Una búsqueda vigorosa de todo lo que es moralmente recto y de valor en las relaciones. Ya estamos hablando de lo positivo, no solamente lo negativo, de lo que no hacemos. Se desarrolla esta característica en el contexto de relaciones con otras personas. No en lo privado únicamente, aunque toca pasar tiempo en privado, con la palabra, con Dios, pero se ve en las relaciones con otras personas. Es imposible hacerlo en forma solitaria únicamente. Es en el contexto de relaciones como es el contexto de muchas cosas en el Nuevo Testamento. Pensando en la aplicación aquí, en cuanto a virtud, el valor de los grupos familiares, sus encuentros, y no solamente las relaciones en el encuentro, sino entre semana, otros días, otras oportunidades. Lo que estamos diciendo es que asistir a la celebración no es lo suficiente. La Biblia enfatiza relaciones en el cuerpo de Cristo.
no enfatiza asistencia a actividades, a celebraciones. No es el enfoque que se presenta. Uno puede asistir, sea la celebración, uno puede asistir a un encuentro de grupo familiar, pero nunca relacionarse a fondo. Puede estar físicamente presente, pero no estar dispuestos a compartir y a recibir. El énfasis aquí para desarrollar virtud es ministrar los unos a los otros. Pero a la virtud debemos añadir conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento aquí, estamos hablando de perspicacia, entendimiento, discernimiento, poner en práctica en forma sabia lo que la persona ha aprendido de la voluntad de Dios. Esto no es un vistazo a las Escrituras, eso no es escuchar algo de vez en cuando. Estamos hablando de desarrollar mucho más a fondo sensibilidad a lo que Dios está diciendo y sabiduría en cuanto a cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas. No es solo saber datos o información de la Biblia. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento de datos, pero no tener un desarrollo personal adecuado. Saben muchos detalles, pero no hay evidencia de madurez como resultado. La palabra conocimiento es la misma palabra que encontramos en el versículo 3 que mencionamos la semana pasada. Cuando habla de profundizar en el entendimiento de los atributos de Dios y el proceder de Dios en la creación y en la redención. Incluye el aprendizaje de maneras apropiadas para poner en práctica la verdad para nuestras propias vidas, para nuestras decisiones que tomamos en todo aspecto de la vida y para poder guiar a otros. No se limita a nuestras vidas únicamente, sino de poder también orientar a otras personas. Estamos en el cuerpo de Cristo donde nos ministramos, donde tenemos una responsabilidad con otras personas, no solamente con nosotros mismos únicamente. De aplicación, hay la necesidad, que se ha repetido en muchas ocasiones, de pasar tiempo en la palabra para conocer a Dios. No lo vamos a conocer leyendo el periódico. No lo vamos a conocer leyendo revistas. Es la palabra, que es la palabra de Dios, que se comunica a nosotros. Pero leyendo, meditando, pensando, evaluando, analizando, viendo cómo tomar lo que está diciendo para situaciones que tenemos en nuestras vidas. Este desarrollo de destreza en aplicar sabiduría a las cosas de nuestras vidas es importante. Si solamente leemos como un ejercicio, pero está separado de la vida, no nos está sirviendo. Es de tomar lo que estamos leyendo, lo que estamos meditando, lo que estamos comprendiendo y decir cómo me influye en la vida. ¿Cómo puede ayudarme a tener fortaleza ante una situación donde percibo debilidad en mi propio corazón o mente o emociones? Sabiduría en tomar decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Hay algunas decisiones en la vida que son muy grandes, trascendentales. Claro que necesitamos la dirección de Dios para estas cosas, pero también en lo diario. Las cosas comunes. Es necesario. Y otra vez, tomando en cuenta lo que dijimos bajo la palabra virtud, las relaciones son importantes. Pero encontramos
en diferentes grupos familiares, por ejemplo, que muchos se ausentan con frecuencia, con facilidad en estos encuentros. Quizás la aplicación aquí es de desarrollar sabiduría para decidir cuándo se debe ausentar y cuándo no. Habrá momentos cuando es necesario, pero es que cada vez que hay cualquier impedimento ligero que debemos ausentarnos, o es que debemos desarrollar criterio para evaluar si hay otra manera de manejar tal situación. Desarrollo de sabiduría en la aplicación del conocimiento que estamos adquiriendo de Dios, de su palabra. Pero el apóstol sigue: al conocimiento debemos añadir dominio propio. Habla de tener control sobre nuestras pasiones, tenerlas bajo control prudente. Es tener dominio propio sobre sentimientos y deseos más vivos. Es evitar excesos en cosas. Podemos tener pasión por cosas sanas, claro que sí. Y podemos tener pasiones que no son sanas, que nos dirige hacia el pecado. Podemos tener pasiones que son legítimas, pero si comienzan a ocupar demasiado espacio en nuestras vidas, demasiado esfuerzo, están dejando por fuera a Dios. Hay que saber manejar estas cosas. En los versículos 3 y 14 del capítulo 2 de este libro de 2 de Pedro, versículos 3 y 14, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Suficiente el punto ahí, la avaricia. Y el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Lo que el apóstol Pedro está mencionando aquí es, al hablar de dominio propio, es el contrario de los falsos maestros del capítulo 2, que indiquen que no tienen dominio propio porque enfatizan la avaricia al engañar a otras personas, y también el adulterio. Ojos llenos de adulterio. Ni un caso es adecuado, muchos es peor. Dominio propio en contraste a lo que hacen los falsos maestros. Pensando en aplicación para este término aquí, ¿cuáles son las cosas que producen en ti el impulso de actuar enseguida sin reflexionar? Si pueden pensar, cuando algo se presenta enseguida, hay un impulso para aprovechar. Voy a sugerir algunas ideas. No es que todo lo que voy a mencionar necesariamente son cosas pecaminosas tampoco, pero hay que evaluar las cosas, hay que reflexionar sobre las cosas. Hay un impulso cuando hay una oportunidad social, enseguida que se cancela todo lo demás para aprovechar, o para ir de compras, o para hablar largo por teléfono. Como digo, hay cosas de estas que no son pecaminosas en sí, pero depende de qué desplaza en la vida. Aprovechar una oportunidad económica, salir de la ciudad. Conozco de casos de la congregación que por impulso las personas a las 4 de la tarde el sábado entra un pensamiento que vamos para Santa Marta y arrancan enseguida y dejando todo lo que tenían planeado después ya. No se acordaron de responsabilidades, no se acordaron de avisar a otras personas, arrancan.
Casos reales. Casos reales. ¿Das riendas sueltas a tus pasiones o has tomado pasos para aprender a controlarlas? ¿Hablas y actúas sin control habitualmente? ¿O hay control de lo que hablamos? ¿De cómo lo decimos? Pero al dominio propio debemos agregar paciencia, o lo que dicen en algunas traducciones, que creo que capta la idea, perseverancia. Solo se puede lograr dominio propio por velar y orar en forma continua, poniendo en práctica la palabra de Dios. La perseverancia, por su naturaleza, requiere más tiempo. El nuevo creyente no ha desarrollado perseverancia porque apenas está comenzando. Pero nosotros, si llevamos más tiempo en el Evangelio, podemos ser, o puede ser que no hemos desarrollado tampoco perseverancia para enfrentar los muchos desafíos que la vida nos presenta, entendido como el Dios soberano que nos da o nos permite tener ciertas circunstancias para nuestro desarrollo personal. Si no desarrollamos perseverancia, podemos encontrar que comenzamos a dudar de Dios, a desconfiar de Dios y a quejarnos de Dios, criticar a Dios, alejarnos de Dios. Pero si estamos desarrollando unas convicciones firmes cuando nos presentan dificultades, encontramos que al reflexionar, al volver a la palabra, que aquí hay porciones que me dan fortaleza, dirección, orientación para enfrentar estos desafíos. El enfoque aquí de perseverancia tiene que ver con la distancia y no solamente en el presente. Tenemos que superar la tendencia de solo pensar en la vida del presente, en vez de también reconocer el valor de preparar para el futuro. Es desarrollar una resistencia en la vida durante mucho tiempo en dependencia de Dios, y aún en estos tiempos difíciles, porque creemos en el futuro que Dios tiene para nosotros. El poder de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, la seguridad que podemos tener en Dios. Pero es necesario tomar el tiempo para desarrollar una vida que es espiritualmente fuerte y sólida. No se hace de la noche a la mañana. No se hace solamente por haber leído los evangelios una vez, o por haber leído la Biblia una sola vez. Es por seguir aprendiendo, por seguir poniendo en práctica en las situaciones que encontramos. Dios quiere mostrarnos quién es Él. Y al conocerlo más a fondo, llegamos a tener más firmeza y poder perseverar en medio de circunstancias bastante complicadas a veces que se nos presentan. Pensando en aplicaciones posibles, y hago este comentario que voy a hacer una pregunta retórica, no en un sentido negativo, por ejemplo, pero hago la pregunta y después doy una explicación breve para que no tomen equivocadamente lo que no estoy queriendo decir. Pero es más fácil pensar en hacer una especialización o una maestría que estudiar la Biblia más a fondo. Nos nace fácilmente querer estudiar más, y no es malo estudiar más. Tengo 2 maestrías, entiendo el valor de estudiar.
Pero si encontramos que es mucho más fácil tomar la decisión de invertir semestres o años en avanzar, pero no encontramos muy fácil leer y estudiar la palabra, hay que preguntar por qué sería. ¿Proyectas más fácilmente en lo económico que en lo espiritual? ¿Piensas en el valor de haber avanzado en cuanto a la parte económica? Lo que el motivo, los motivos que descubrimos pueden ser indicio del enfoque de nuestros corazones en las cosas. ¿Piensas solo en el presente y no piensas fácilmente en el futuro, en el campo espiritual? ¿Tienes planes o metas o decisiones aún mentales, determinaciones espirituales para progresar en aspectos de carácter? ¿Aspiras a asumir mayores responsabilidades espirituales para poder servir a otros al desarrollarse más? ¿O te contentas con hacer poco en el ámbito espiritual? Asistir está bien, pero más allá de esto es demasiado esfuerzo y no quiero. ¿Cuál es la actitud? Se debe añadir también a la perseverancia la piedad. Usamos la palabra en versículo 3 de este capítulo. Habla de una vida piadosa, vivir en santidad y tener la conciencia que Dios ejerce activamente su soberanía sobre cada aspecto de nuestras vidas. No solamente los domingos o los sábados, estamos hablando de todo aspecto de nuestras vidas. Todo lo que hacemos, Dios es soberano y Dios tiene principios y verdades para orientarnos en estas cosas. La piedad nos estimula a ser cuidadosos en desarrollar y mantener relaciones buenas y sanas y tratar con otras personas con misericordia como Dios nos trata en Cristo Jesús. A veces es fácil tener un corazón duro hacia otras personas con sus fallas, pero Dios ha sido misericordioso con nosotros y desea que nuestra actitud también sea de misericordia con otras personas. No digo que uno no puede dar la mano para ayudar a una persona a progresar en ciertos aspectos de su vida. La piedad se desarrolla en el contexto de relaciones de nuevo, lo que se ha dicho en varios de los puntos. Y eso tiene que ser mucho más que solamente asistir a celebraciones o practicar una religión. Estamos hablando de muchísimo más que esto. Reconoces que la piedad, la santidad de vida, se desarrolla en el contexto de relaciones significativas. Reconocemos el derecho de Dios de transformar nuestro carácter en todo ambiente, sea el ambiente familiar, sea el del trabajo, sean los estudios, sean relaciones en la iglesia. Dios quiere obrar en nosotros para seguir perfeccionándonos. Agregamos otra palabra o dos palabras aquí. A la piedad debemos añadir afecto fraternal. Ese es el compromiso a tener relaciones personales, de preocuparnos por y dedicar tiempo con otros creyentes. No solamente vivir en forma aislada,
No solamente llegar y salir, de comenzar a desarrollar relaciones de tal manera que hay una preocupación genuina y una dedicación también, un compromiso con estas personas. No podemos hacerlo con 100 personas fácilmente, al mismo nivel, a lo menos. Por eso que buscamos relaciones en el tamaño de grupos más reducidos que uno puede desarrollarse más fácilmente. No se limita, claro que se puede conocer y desarrollar relaciones con personas fuera de ese grupito, claro que sí, y debemos hacerlo. Y de hecho muchos de ustedes tienen relaciones desarrolladas a través de los años con otras personas. Todo eso es sano. Pero estamos hablando aquí de afecto fraternal, el comportamiento positivo y práctico hacia otros en el cuerpo de Cristo. Es dar apoyo, guardar la unidad, evitar chismes, prejuicios y rigidez en nuestra manera de pensar al desarrollar estas relaciones con otros. Incluye llevar las cargas de otros. A veces puede ser difícil hacerlo. Por eso que es necesario depender de Dios para no ser abrumado en el proceso. Podemos pensar, yo tengo suficientes cargas en mi propia vida, no puedo pensar en otra persona y lo que tiene. Y entendemos que hay límites y hay momentos. Pero también la palabra habla de poder compartir los unos con los otros. Pensando en la aplicación aquí de este añadir afecto fraternal, vuelvo a un tema que he tocado a través de este tiempo, el valor de los grupos familiares y las relaciones interpersonales. Es una parte vital de la vida cristiana. Otra vez, no es practicar una religión donde llegamos, pasamos nuestro tiempo y nos vamos. Pero en el mundo de hoy, alrededor de nosotros y entre nosotros aún, puede ser un pensamiento bien arraigado. Viene de nuestra tradición. Por muchos de nosotros que tuvimos una tradición en otro estilo, uno llega, participa y se va. Y a veces uno se va antes de terminar para poder irse más ligero. Entre nosotros es posible saludar a algunas personas, pero no desarrollar más relación tampoco. Y tengo una preocupación específica con dos grupos de personas dentro de nuestra congregación. Hay personas que han tomado determinaciones de no participar en grupos familiares. Cuando no se hace, se pierde mucho para sus vidas. Pero no es solamente lo que uno pierde, es que hay otras personas que pierden de lo que tú tienes que ofrecer también a sus vidas, en participar y apoyar. Como iglesia, vemos el valor del grupo grande en la celebración y el grupo pequeño, el grupo familiar. Dios se ha dado a conocer como el Dios trascendente, el Dios grande, majestuoso, pero también como el Dios inmanente, el Dios cercano a nosotros, el Dios que quiere tener una relación estrecha con nosotros. Pensamos que nos da base para poder decir que necesitamos las dos experiencias, porque Dios se ha revelado como el Dios grande y el Dios cercano. Y necesitamos las dos experiencias de grupo grande, donde podemos enfocarnos más en su trascendencia, aunque no exclusivamente, y el Dios cercano, donde podemos observarlo en medio de nosotros al responder a las oraciones, al ver la obra de Dios desarrollando santidad en un compañero de grupo, que nos anima a pensar, aún en mi situación, Dios puede obrar. No estoy solo.
necesitamos las dos experiencias para realmente ir conociendo más a Dios. Hago la sugerencia o la recomendación, personas que están en esta categoría, de analizar sus motivos de no participar y hablar con algunos de nosotros, los pastores, acerca de estos motivos, a ver si podemos ayudarles a analizar las cosas o a ver cómo pueden manejar las cosas de otra manera. Es una cuestión de prioridades, es cuestión de temores por algo, o es que participar en algo así no cabe en tu modelo de lo que es la iglesia. Quizás un modelo que uno trae desde atrás y piense que eso va más allá. Si yo llego el domingo, es suficiente. Si ese pensamiento pienso que necesita volver a las Escrituras, examinar lo que dice y observa cuánto habla del cuerpo de Cristo y de relaciones en el cuerpo de Cristo, es un modelo distinto. El modelo de asistir, de practicar la religión, no es el enfoque del Nuevo Testamento. Ese fue el primer grupo. El segundo grupo es parecido, pero es distinto. La preocupación por los que están en un grupo, pero cuya participación es muy intermitente. Uno puede decir, estoy en un grupo, pero por cualquier motivo deja de participar en el encuentro semanal. La pregunta, ¿lo ven como una religión? Si asisto a veces, ¿estoy bien? ¿Eso es el criterio? ¿Asistir a veces? No es el enfoque. Este encuentro va a contribuir mucho al desarrollo personal, como Dios desea. Y la falta de participar con más regularidad perjudica tu crecimiento y el crecimiento de otros. Otra vez, ¿cómo es la visión de la vida cristiana? ¿Solo asistir a actividades y no relacionarse a fondo? Son preguntas serias, preguntas de reflexión, son preguntas que requieren análisis. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? El apóstol agrega una cosa más. Se debe añadir al afecto fraternal el amor. La palabra aquí es la palabra agape, el amor de Jesucristo que se sacrifica para el bienestar de nosotros los pecadores. Es el amor que se sacrifica para el bienestar del otro. No se basa en las cualidades buenas de la otra persona. Dios nos amó primero. Éramos enemigos, según la palabra. Pero Dios obró en nosotros, a pesar de no haber nada fácil de amar en nosotros, más bien el pecado. Y está recreando en nosotros la imagen de Jesucristo, el cual demostró este amor al venir a la tierra, al morir en nuestro lugar en la cruz, tomando nuestros pecados sobre sí mismo. Debemos nosotros dar a otros como hemos recibido gratuitamente. Una aplicación para pensarlo, entre muchas posibilidades. Ponemos condiciones en nuestro amor hacia otros. Si hacen ciertas cosas, les amamos, y si no lo hacen, les rechazamos. Si no conocemos más a fondo a otras personas, va a ser difícil amarlas. A distancia es difícil.
Pero cuando llegamos a conocer a una persona más de cerca, hay una respuesta diferente. Entendemos por qué se comporta de cierta manera, por qué responde a ciertas cosas de cierta manera. Podemos ver debilidades, podemos ver buenas cualidades presentes, pero hay una conexión que comienza, que Dios quiere propiciar en nuestras vidas hacia esa persona o personas. El amor sacrificial aquí, que va más allá de afecto fraternal, es más profundo, más completo. Comenzamos con la palabra fe, el inicio de la vida cristiana, y terminamos con el amor. Todas las demás características encuentran sus significados más profundos en el amor. El amor unifica las demás características aquí. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué escogió Pedro estas cualidades? De muchas posibilidades que podemos encontrar en porciones del apóstol Pablo, ¿por qué Pedro escogió estos? Doy una respuesta en un instante. Lo hizo para preparar a los cristianos para enfrentar las confusiones particulares ante la presencia de los falsos maestros que estaban entrando e influyendo en sus congregaciones. Falsos maestros que existen en el mundo de hoy. Hace no tanto tiempo Martín enseñó sobre algunas tendencias, dio algunos nombres, no se limiten a estas personas. Las cualidades que Pedro está presentando aquí son los distintivos de carácter que podría separar a los cristianos genuinos de los engañadores. Vamos a observar la diferencia aquí rápidamente, con la Biblia abierta en 2 de Pedro capítulo 2, el mismo contexto, el mismo libro. Cogemos inicialmente 3 de estas cualidades: virtud, conocimiento y dominio propio. Estaban allí en contraste con las herejías, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, introduciendo encubiertamente herejías destructoras. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, su sensualidad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Suena algo de lo que observamos alrededor de nosotros? Algunos con una avaricia tremenda y enseñando a otros a desarrollar la misma. Pero sin tener la base y la autoridad de la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que vamos a observar aquí. En el versículo 14 de capítulo 2, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 19 de ese capítulo. Les prometen libertad
Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esclavo de corrupción. Ya hablamos en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Explotando a la gente con palabras falsas, no palabras verdaderas. El versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Como animales irracionales. Se basan en los instintos, no utilizan la capacidad de evaluar y pensar. Estas cosas están en contraste o contrario a la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal y el amor de los que participan de la naturaleza divina que menciona. Pedro está presentando cualidades distintas a las cualidades comunes de los falsos maestros y sus seguidores. Quiere que distingan la diferencia, que sus vidas sean un testimonio distinto. Versículos 8 y 9, unos resultados esperados y advertencias. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de conocimiento en el versículo 3 y estamos hablando de conocimiento aquí también del Señor Jesucristo, conocimiento de Dios. Cuando estas cosas están en nosotros y abundan, hay que seguir desarrollando estas cualidades. No vamos a ser ociosos. Otra traducción es inútiles ni sin fruto. Semejante a lo que presentaba Jesucristo en Juan 15. Si perseveramos, si perseveran en mí y yo en vosotros, y palabras en vosotros, van a experimentar, van a llevar fruto por la relación tan estrecha con Él y la dirección que Él da. Habrá fruto en nuestras vidas, fruto en nuestro carácter, fruto en nuestro servicio. Pero debe ser o debe haber un esfuerzo de toda la vida para tener estas cualidades de manera abundante, creciente. No vienen por sí solas, no vienen por asistir los domingos únicamente. Es imposible desarrollar la profundidad que está hablando Pedro solamente con esto. Requiere de atención y disciplina, diligencia e interés para dedicarnos a nuestra relación con Dios y con los demás. No llegamos a, entre comillas, jubilarnos en cuanto a nuestro progreso espiritual. Siendo joven o siendo persona más madura, seguimos desarrollando esto. Hace un número de años recibí una carta de una señora que había sido misionera en el Valle del Cauca y avisó que ya cumplía 90 años. Decidió que iba a ser la última carta que enviaba, pero anhelaba seguir desarrollando su relación y su conocimiento por la palabra con su Salvador y Señor Jesucristo. 90 años y no estaba jubilándose de su búsqueda de Dios. Se jubiló en cuanto a enviar más cartas, ¿listo? Pero no en cuanto a su relación con Dios. Una actitud digna de imitar. Y hay pocos de nosotros que estamos presentes que tenemos 90 años. No he llegado todavía.
Muchos de los encuentros de grupo están diseñados para ayudarnos, para estimularnos a crecer espiritualmente, para detectar áreas en nuestras vidas que necesitamos reforzar. Y para ayudarnos, pero no hace la labor por sí sola. Pero la advertencia en el versículo 9, pero, un contraste aquí de lo que presenta el versículo 8, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, miope al extremo, tan al extremo que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miopes en extremo hasta ser ciegos, y tan ciego de ni reconocer la purificación de nuestros antiguos pecados por la obra de Jesucristo en la cruz. Como los falsos maestros viven solo para el presente y no toman en cuenta el futuro. Algunas aplicaciones a ir terminando. Desde mi punto de vista aquí de lo que el apóstol Pedro presenta, versículos 8 y 9 y el resto de lo que vimos, tenemos dos opciones. Hacemos el esfuerzo para crecer y ser fructífero para la gloria de Dios, crecer en el conocimiento de Jesucristo, o ser ociosos y ciegos. Son dos extremos. Pedro no pone un término medio. Es semejante al apóstol Juan en este sentido, blanco y negro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a ser ociosos. Vamos a llevar fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero está advirtiendo, al no hacer el esfuerzo, a no buscar a Dios, a no aprovechar las provisiones de Dios para poder vivir como Él desea, vamos a ser ociosos y ciegos. Si decidimos no ser diligentes en buscar crecer en nuestra relación con Dios y con los demás, de no crecer en santidad, estamos olvidando la purificación de nuestros pecados y no valorando lo que recibimos por obra de Jesucristo. Si estamos olvidando la purificación de nuestros pecados, debemos analizar los motivos. ¿Será que estamos practicando una religión donde pensamos solamente en asistir? La posibilidad de que no hemos nacido de nuevo, genuinamente. Falta mucha meditación en lo que costó nuestra redención. Es que no estamos prestando la atención de lo que hizo Jesucristo de veras. Lo que le costó tomar la naturaleza humana, morir en nuestro lugar separado de su Padre, al cargar con nuestros pecados. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo porque no había otra solución disponible para nuestra salvación. Si no estamos comprometidos a nuestro crecimiento en llevar una vida piadosa, el impacto sobre los demás en la iglesia será un impacto negativo. Y las Escrituras nos dicen, un poco de levadura leuda toda la masa. Al tener 5 solamente, en un grupo de este tamaño, solamente 5, comienza a leudar toda la masa. Al tener 10, 15, 20, la influencia llega a ser mayor. Se crece más rápidamente. Si muchos en la congregación
son tibios en su relación con Dios, esta iglesia no va a tener un gran impacto entre personas fuera del cuerpo de Cristo. Sencillamente no va a suceder. Si no estamos teniendo influencia significativa sobre personas sin Cristo, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos ignorando la tarea asignada por Jesucristo de hacer discípulos. No podemos ignorar esta tarea y ser considerados una iglesia del Señor Jesucristo. Si no estamos comprometidos con nuestro desarrollo espiritual, es necesario arrepentirnos de corazón delante de Dios. Oremos. Padre amado, las palabras tuyas, escritas por la pluma del apóstol Pedro, son palabras serias, tienen implicaciones enormes para nuestras vidas, para la vida de esta iglesia, para la vida de todas las iglesias en el mundo. Pero Padre, somos responsables aquí donde estamos, donde tú nos has puesto por diferentes motivos. Nos animamos muchísimo por las provisiones tuyas para nosotros, que el apóstol narró tan especialmente en los versículos 3 y 4. Pero estamos conscientes que también el apóstol al final de su vida está dando explicaciones de lo que tú esperas de nosotros en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Convéncenos, Padre, de pecado en cualquier punto. Llévenos a nivel personal, a nivel familiar o a nivel de la iglesia, de arrepentirnos en cualquier punto donde hemos tenido una actitud menos exigente que tu palabra, una actitud de estar conforme con mucho menos de lo que indica tu palabra. Tus normas son altas, Padre, y tus provisiones son amplias y suficientes para nosotros. Obra en nosotros, Padre. Obra en nosotros para tener la convicción positiva de dedicarnos el proceso de conocerte mucho más a fondo, de estar convencidos de tu grandeza, de tu bondad, de tu santidad y de tu amor para con nosotros todos los días de nuestras vidas. De ver que aún en los tiempos muy complicados, tú estás presente con nosotros, no nos abandonas. Toca nuestros corazones, Padre, no solamente en el día de hoy, no solamente esta mañana. Mantén este pasaje como parte de nuestra meditación en los días venideros y llévanos a tomar acciones apropiadas, guiadas por tu Espíritu,
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el que es Señor de señores y Rey de reyes, el que es nuestro Salvador perfecto y definitivo, el único. Amén. Estamos despedidos.